Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Los Otros del 36, segunda y última parte de la biografía de José Antonio Primo de Rivera. He tenido que eliminar media hora, porque si no esto se iba a hacer interminable y digamos que he suprimido todo lo relacionado con los procesos judiciales abiertos durante la época de la República, antes del levantamiento del 18 de julio de 1936. Eran procesos judiciales menores. De hecho, al final la República da razón, la justicia de la República da la razón a Falange Española en cuanto a su legalidad, y por tanto José Antonio va a permanecer en la cárcel por tenencia ilícita de armas, porque se le localizan unas pistolas en casa. Es cierto que en registros posteriores a su ingreso en prisión. Y bueno, me he saltado esa parte para poder centrarnos más en todo lo que significa la doctrina falangista, la evolución del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera desde 1933 a 1936, que creo que tiene mucha más importancia desde el punto de vista histórico que todo el tema del proceso judicial, ¿no? Sí que, lógicamente, citamos el último de ellos, el que tiene lugar en noviembre de 1936, que da lugar a su fusilamiento, a su condena a muerte y a su fusilamiento. Puede ser que encuentren algunas partes del vídeo un tanto densas, otras evidentemente tienen mucho más dinamismo, porque son de momentos trascendentales, en los que están dedicados a la doctrina, a la explicación del pensamiento, a la doctrina política, no ya de José Antonio Primo de Rivera, sino de la Falange Española y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Pues habrá quienes le parezca menos apasionante, pero sin duda alguna creía necesario el poder explicar qué era en realidad el falangismo en los años 30, para desmitificar también todo lo que hay alrededor, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Tanto lo que piensan actualmente los de una corriente política como los que piensan los de la corriente completamente contraria. Y vamos a ver que el movimiento falangista, seguramente para muchos de ustedes, es muy diferente de lo que tenían en mente. Y poco más. Les repito, les reitero que esto es historia. Aquí no se pretende blanquear nada. Lo saben ustedes los que siguen el canal de forma habitual, pero sé que a estos vídeos se acerca mucha gente por primera vez. No se pretende blanquear nada, como digo. Pretendemos analizar la historia sin saltarnos nada, contar lo que pasó sin ocultar ni a los protagonistas, fueran o no de acuerdo a las ideas que pueda tener alguien políticamente hablando en la actualidad. A la historia no se la puede tratar con un fundamento político o con una visión política, porque nosotros no vivimos hace 90 años y desconocemos la sensación vital que tenían estos protagonistas. Sí que nos podemos acercar a los hechos y a través de ellos que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Sin más, les dejo con el vídeo, con esa segunda parte de la biografía de José Antonio Primo de Rivera en Los Otros del 36. Muchas gracias. Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Los Otros del 36, segunda parte de la biografía de José Antonio Primo de Rivera. Si en el primer episodio abordamos los 30 primeros años de vida del líder falangista, ahora vamos a intentar condensar en un solo capítulo los 3 últimos años, y no es fácil a pesar de que sea un periodo de tiempo muy corto, porque lógicamente todo lo trascendental en su biografía está en este momento, ¿no? En estos 3 últimos años. La nueva corriente política que había triunfado en 1922 en Italia, llevada a cabo por los camisas negras de Benito Mussolini en aquella marcha sobre Roma, posteriormente en 1933, a través de unas elecciones generales a la Cancillería, donde había triunfado el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, convencen a José Antonio Primo de Rivera de que ese tipo de doctrina ideológica
es la solución para España. En nuestro país se daban dos influencias al mismo tiempo que se sostenían la una a la otra. Dos influencias porque se consideraba que el liberalismo, lo que entendemos por la democracia liberal, estaba superada, ya fuera en forma de monarquía parlamentaria como en el Reino Unido o en forma de república como en Francia. Y la República Española tenía inspiración en la República Francesa y también en la República de Weimar, en la República Alemana, que iba a caer tras el triunfo en las elecciones del partido nazi. Los cambios radicales a nivel internacional con la llegada de la evolución de una parte del marxismo hasta doctrinas regidas en la Tercera Internacional. La Tercera Internacional es la que tuvo lugar en 1919, hemos hablado de esto muchas veces en los capítulos hacia la Guerra Civil, también en otros capítulos o en otras biografías de los otros del 36. Esta doctrina había triunfado sobre todo en Rusia, había dado lugar a la dictadura del proletariado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por otro lado, la evolución de movimientos revolucionarios amparados en la doctrina fascista que habían evolucionado en Alemania y en algunas naciones de Europa Central tras la derrota de estas en la Primera Guerra Mundial. En un tercer proceso se daba la evolución de los nacionalismos centrífugos aupados tras la finalización de la Gran Guerra por la Sociedad de Naciones y el presidente norteamericano Woodrow Wilson, que, cuando se desintegran los imperios derrotados en la contienda, el alemán, el austrohúngaro, el ruso, el otomano, dan pie a la independencia de varias naciones que trajo todavía más inestabilidad a Europa. España internamente tenía sus propios problemas estructurales. Atraso evidente en cuanto al nivel educativo de la ciudadanía. Burguesía industrial menor y muy concentrada en Cataluña, en el País Vasco y en menor medida en Madrid, donde, además de la burguesía industrial, hay un entramado de funcionarios que trabajan en favor del Estado. Un movimiento obrero donde el anarquismo, y esto era una cosa que nos diferenciaba quizá, o diferenciaba a España de otras naciones, el anarquismo llevaba la voz cantante en la región más rica, en Cataluña, y estaba en pugna constante con el sindicato socialista, con la Unión General de Trabajadores. El anarquismo había llevado a la joven República Española por la calle de la amargura en sus dos primeros años. Recuerden ustedes los conflictos incitando a la revolución, el proceso que se dio en varias ocasiones, siendo el más significativo en enero de 1933, que acabó con los famosos sucesos en el pueblo de Casasviejas y el asesinato de varios anarquistas por parte de los guardias de asalto, que provocó un escándalo de tal magnitud que acabó al final afectando al gobierno de Manuel Azaña, que terminó con la salida de los socialistas de ese gobierno, y eso llevó a las elecciones de 1933. Los nacionalismos centrífugos en España se dan sobre todo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Son un movimiento muy importante en Cataluña, sobre todo porque habían conseguido ganar las elecciones de 1931 con una solvente mayoría, liderados por Francesc Macià, que había juntado o había unido su milicia paramilitar, esta catalá, con el Partido Republicano Catalán, y de esa manera habían creado Esquerra Republicana de Cataluña, además de algunos militantes o algunos periodistas del diario La Opinió, y de esa manera se crea, como digo, Esquerra Republicana de Cataluña con Lluís Companys y Francesc Macià, este último como líder y como presidente de la Generalitat. La República, ante estos resultados, había facilitado en eterna negociación la aprobación del Estatuto Catalán, el Estatuto de Núria, de 1932. De todo esto, saben ustedes, tenemos capítulos en la serie Hacia la Guerra Civil que van contando todos estos procesos. Si bien el Estatuto de Núria había salido de las Cortes mutilado en cuanto a las pretensiones iniciales del presidente de la Generalitat, Francesc Macià, dado que muchos partidos políticos se oponían frontalmente a esa cesión de competencias del Estado a una comunidad autónoma, a una región autónoma, que es como se denominaban en este momento, y que llegó incluso a ceder las competencias de orden público. La respuesta defensiva a todos estos movimientos se había dado ya en la dictadura de Primo de Rivera, donde la lengua catalana se quiso apartar al ámbito doméstico, excluyéndola de todo lo que tuviera que ver con las relaciones institucionales,
Esto de todas formas va a ser muy protestado incluso por intelectuales monárquicos y algunos también muy de derechas, como Pedro Sáenz Rodríguez, por ejemplo, que iba a liderar un manifiesto de apoyo a los escritores en lengua catalana. La dictadura había colaborado con el sindicato socialista, con la Unión General de Trabajadores, en una especie de corporativismo en el que el Estado hacía de mediador en los conflictos laborales a través de los comités paritarios, fallando la mayoría de las veces en favor del obrero. Esta sensibilidad de la dictadura con respecto a la clase obrera a través de una colaboración permanente con la Unión General de Trabajadores probablemente tuvo influencia en la mente de José Antonio Primo de Rivera, pero no podemos olvidar que de esta asociación estaban excluidos tanto la CNT, el Sindicato Único Anarquista, y por supuesto todo lo relacionado con el Partido Comunista de España, que en estos momentos no tenían sindicato, pero sí un partido que durante la dictadura de Primo de Rivera sufrió una gran represión. España era un país en el que las grandes ciudades mantenían un nivel de vida digno de otros lugares de Europa, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, incluso Sevilla, pero en el que la mayoría de la sociedad vivía en poblaciones ancladas en el más absoluto pasado, sin luz eléctrica, sin agua corriente. Esto se ha dado prácticamente hasta los años 70, porque yo mismo he estado en algún pueblo donde se carecía de lo más fundamental, ¿no? del agua corriente y de la luz eléctrica en algunas casas. Sin acceso a la educación, retenidos en el sector primario, que era el sector más importante. Todo esto sucedía en 1933. Por último, la división que suponía la religión, que dividía incluso a las fuerzas más republicanas y, en definitiva, a la clase media española, a esa escasa clase media española que lideraba el republicanismo. Habíamos dejado en el capítulo anterior a Primo de Rivera en abril de 1933, con su participación en la revista El Fascio, dirigida por el periodista Manuel Delgado Barreto, y que había sido cerrada por el gobierno ya con su primer y único número, en el que Primo de Rivera había participado con 2 artículos, que nunca llegó a ver la luz. Apenas salieron unos cuantos ejemplares hasta que fue evidentemente cerrada. José Antonio lee los volúmenes de discursos del Duce, lee el Mein Kampf de Hitler, lee también a Rosberg, a Farinacci, a Trotsky, a Lenin, todos los teóricos de las nuevas doctrinas que van contra el liberalismo, contra el capitalismo que, según los falangistas, ha creado la lucha de clases. Sus lecturas en el terreno nacional se centran en Miguel de Unamuno, en Ortega y Gasset, en Ramiro de Maeztu, que va a tener una gran influencia sobre él, o en Ernesto Jiménez Caballero, que es el que propugna la doctrina más similar al fascismo. Tras el paréntesis de su intervención en el Fascio, comienza la acción política real de José Antonio Primo de Rivera. Tiene 30 años, sienta las bases estableciendo contacto con otros jóvenes hasta que se embarca en la creación del MES, que es la primera organización política creada por él, el Movimiento Español Sindicalista. En este movimiento ya aparece junto a él Julio Ruiz de Alda, el famoso aviador del que hablamos ya en el episodio anterior, también Alfonso García Valdecasas, un profesor de universidad, y otro puñado de jóvenes que van buscando en las provincias españolas adeptos a este movimiento muy incipiente y muy minoritario. La organización es insignificante en estas fases iniciales y no se lanzan a las calles, pues están todavía en un proceso de creación. Evidentemente, al principio el movimiento es clandestino. La caída de Azaña trae nuevos gobiernos republicanos, primero el que lideró Alejandro Lerroux, antes de ir a las elecciones estoy hablando, porque ya saben que el presidente de la República tenía la facultad de encargar formar gobierno a cualquier líder político, y este simplemente formaba él mismo con sus ministros y después era refrendado en el Parlamento. Bien, pues Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, es el primero que forma gobierno. Se produce otra crisis porque no tenía el apoyo mayoritario en el Parlamento, por lo tanto se encarga gobierno a Diego Martínez Barrio, que también es del Partido Republicano Radical, que tenía que asumir la misión de disolver las Cortes e ir a elecciones, y estamos ya
en octubre de 1933. José Antonio Primo de Rivera renegaba del Parlamento porque lo consideraba la representación de España en banderías, en partidos políticos que conformaban la división y que además contradecía uno de los primeros postulados de su doctrina, la unidad de destino en lo universal. A pesar de la repugnancia manifestada hacia las Cortes, se iba a presentar a las elecciones en 1933 en la lista de las derechas, ya que su objetivo era tener una tribuna desde la que intentar extender su doctrina, que todavía no estaba muy clara, ¿no? Su presentación a las elecciones implica un acto inaugural para pedir el voto y va a elegir como acompañantes a Julio Ruiz de Alda y a García Valdecasas. Este profesor universitario había formado parte del grupo de intelectuales al servicio de la República, organización encabezada por Ortega y Gasset, por Gregorio Marañón, que también tiene un episodio de Los Otros del 36, y por Ramón Pérez de Ayala, que había sido disuelto ya en 1932, una vez se considera que la República estaba consolidada. La elección de un militar y un intelectual, de Ruiz de Alda y de García Valdecasas, habla ya de cuál es el postulado de la nueva organización política que se está gestando. La intelectualidad, el militarismo, el nacionalismo y, como todo nacionalismo, la poesía, ¿no? Y me van ustedes a perdonar este apunte, pero todo lo épico va asociado a lo lírico, y tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, y en este caso Falange Española es una muestra de nacionalismo, da importancia a la poesía, y así lo escribe numerosas veces José Antonio Primo de Rivera. El 29 de octubre de 1933 es el día elegido para un acto que se denominó como de afirmación nacional. En él van a participar los tres que acabamos de mencionar. El acto iba a tener lugar en el Teatro de la Comedia en Madrid, y ese día y allí mismo se funda Falange Española. Los nombres evolucionaron desde el MES, el sindicato que acabamos de mencionar, luego las siglas FE, que eran de fascismo español, pero como se empeñaban en que no pareciera una copia de otro sistema, al final terminó siendo Falange Española, para no sonar a extranjero. El término Falange Española fue una idea de Julio Ruiz de Alda. José Antonio Primo de Rivera era un gran admirador de Benito Mussolini, y ese mismo mes de octubre, unos días antes de la presentación oficial en el Teatro de la Comedia, visitó en Roma al Duce. ¿De qué pasó en aquellas reuniones con el Duce? No tenemos mucha información, ya que no hay minutas de las mismas, pero podemos deducir que solicitara soporte para el nuevo movimiento político que quería iniciar en España. Me imagino que soporte doctrinal y, por supuesto, soporte económico. El 29, en el Teatro de la Comedia, ya se habla de revolución. Asociar Falange y revolución es fundamental para entender que Falange no era un partido de derechas conservador, sino que traía ideas nuevas. No una revolución de lucha de clases que se haga desde abajo arriba y que está amparada en la teoría del marxismo y llevada a la práctica en Rusia por Vladimir Lenin. Hablaban de lo que José Antonio Primo de Rivera denominaba revolución nacional. Está amparada en los conceptos de disciplina, jerarquía, servicio, sacrificio, milicia y justicia social. La militarización está basada en el militarismo y en el nacionalismo, la militarización de todos los sectores del Estado, el poder para el Estado por encima de cualquier corporación o de cualquier empresa privada o de la banca, etcétera, etcétera. Al acto acuden unas 2.000 personas, que era el aforo que tenía más o menos aquel teatro, y se va a transmitir por radio. España estaba próxima a la contienda electoral y es en esos periodos cuando la República goza de plenas garantías constitucionales, ya que la mayor parte de los 5 años que duró el régimen, antes de que se iniciara la guerra civil, antes de 1936, se estaba en algún estado que obligaba a la censura, estado de alarma, estado de guerra, etcétera, etcétera. Luego no hubo plena libertad de prensa más que en los periodos electorales, prácticamente. Valdecasas ya era diputado en Cortes por la agrupación de intelectuales al servicio de la República, y José Antonio se presenta candidato por Cádiz. Con el sistema electoral que hemos explicado ampliamente en los episodios dedicados a las elecciones de 1936, un grupo político en solitario
no tenía ninguna posibilidad, y menos este que acababa de crearse. La única forma de tener alguna opción de llegar al Parlamento era entrar en las listas de las derechas, lo que iba a implicar al mismo tiempo una contradicción, ya que estos revolucionarios aborrecían tanto del marxismo como de las fuerzas políticas liberales, fueran estas conservadoras o no. Entre el público asistente aquel día había de lo más variopinto. Algunos monárquicos curiosos, que estaban en ese momento un tanto descolocados después de la llegada de la República y la derrota electoral en las elecciones municipales, y estaban en pleno proceso de reorganización. Los legionarios de Almiñana, de ese partido nacionalista español, que algunos catalogan como una de las primeras agrupaciones fascistas en España. El líder del Partido Nacionalista Español, Almiñana, había sido encarcelado y posteriormente desterrado a las Urdes durante los gobiernos de Azaña. Hay también unos cuantos jonsistas, con Ramiro Ledesma, con su líder, algunos militares de paisano que acuden al acto, entre los que destaca el coronel Varela Iglesias, el bilaureado coronel, que también tiene un capítulo de los otros del 36, que luego, lógicamente, no va a tener ninguna relación con Falange, y que había sido uno de los acusados y encarcelados tras la intentona del general Sanjurjo. Luego está en un momento, en octubre del 33, donde su carrera militar está en entredicho. A la salida del acto esperaban un grupo de jóvenes socialistas que increpan a los asistentes y se produce una pelea que se salda a puñetazos. Y esto va a ser algo constante en la vida de Falange Española. La lucha permanente contra milicias socialistas, comunistas, etcétera, porque hay una violencia en la calle, una violencia entre estos grupos políticos que va a ir increciendo y que va a ser una de las razones de la inestabilidad en el orden público que derivaría en la Guerra Civil Española. El discurso defraudó a los más reaccionarios, ya que no se dedica a engrandecer la obra de la dictadura de su padre, ni siquiera a criticar abiertamente a la República. No había planteado tampoco el tema de la restauración monárquica, como esperaban probablemente aquellos seguidores en esos momentos de Renovación Española. Incluso se atrevió a dar la razón a los socialistas en algunos asuntos. Que esto lo dijera un marqués no dejaba de ser revolucionario. Y otro de los asuntos que trata abiertamente es el recurso a la violencia para imponer sus postulados. El recurso a la violencia, a la virilidad, a el espíritu militar, a la disciplina, son puntos que están en los postulados de Falange Española y que iremos viendo a lo largo del episodio. España no es una isla en medio del universo. La violencia y la deriva del enfrentamiento entre fascismo y comunismo se está produciendo en toda Europa y va a tener su primera víctima el 2 de noviembre de 1933, su primera víctima en España, ni siquiera una semana después de la creación de la nueva fuerza política. En Daimiel, durante un mitin socialista, el jonsista José Ruiz de la Hermosa iba a morir a tiros y a este los falangistas lo iban a considerar su primer caído, y comenzaba así también la mitificación de los muertos al más puro estilo castrense. Estamos hablando de chicos muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, que eran motivados a salir a la calle a enfrentarse a otros chicos muy jóvenes también, con ideas completamente opuestas, y que las resolvían a puñetazos y a veces a tiros. Además de la fundación de Falange Española, posteriormente, Ruiz de Alda, que participaba en la labor organizativa, funda también el SEU, el Sindicato Español Universitario, que estaba más focalizado a los estudiantes de la universidad. La idea de España que tienen los falangistas es una imagen idílica de la unidad de destino en lo universal. ¿Qué es esto? Se antepone a las ideas separatistas de partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, en menor medida en Galicia, donde también hay un nacionalismo, aunque tiene unas características un tanto distintas. No se considera una organización ni de derechas ni de izquierdas. Se dice que la lucha de clases ignora la unidad patria, rompe la idea de producción nacional como conjunto, que los patronos se proponen en estado de lucha ganar más y los obreros también. En las épocas de crisis de trabajo los patrones abusan de los obreros, en las épocas de sobra de trabajo o cuando las organizaciones obreras son muy fuertes, cosa que evidentemente sucedía durante la República,
los obreros abusan de los patronos. Para los falangistas, obreros y patronos deben ser cooperadores en el impulso de producción nacional, en una idea nacionalista que se impone sobre cualquier otro factor, porque esta lucha de clases, según los falangistas, lo que hace es debilitar al Estado. La idea de España es lo más importante para ellos y esta debe ser superior a la lucha de clases, a la diferencia de sus pueblos, a las pugnas entre partidos, que también consideran que son un foco de debilidad del Estado, y por tanto y para ello el Estado debe tener como único objetivo la idea permanente de España sin sumisión al interés de una clase o de un partido. Ya con esto nos vamos haciendo una construcción de en qué se basa el falangismo, en una idea utópica. Si el comunismo es la idea utópica de la finalización de las clases sociales por eliminación de la burguesía y que se mantenga a través de la dictadura del proletariado una sola clase, en este caso, como ven, es la idea nacional la más importante y la que se impone sobre cualquier otro postulado. Para este fin, por supuesto, hay que suspender los partidos políticos y, según la doctrina falangista, los parlamentarios dicen representar a quienes los eligen, pero la mayor parte de los electores no tienen nada en común con los elegidos. Cada cierto tiempo, para que funcione la máquina electoral, hay que agitar la vida de los pueblos, soportando insultos e injurias de los candidatos que prometen cosas imposibles y que contribuyen al odio entre unos y otros. Esta es la idea que va surgiendo desde octubre de 1933. Todavía no hay unión con las JONS, con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, pero esa estructura, esos primeros brochazos son los que van a ir dando forma a la doctrina que después, poco a poco, acabaría siendo los 27 puntos de fundación de la Falange Española y de la JONS, pero esto lo veremos un poco más adelante. Claro, si no hay partidos políticos, ¿cuál es la alternativa que propone el falangismo? Asentar un Estado totalitario sobre las realidades vitales. Y para los falangistas, ¿qué son las realidades vitales? La familia como unidad social, el municipio como unidad territorial, el gremio o la corporación, el lugar donde uno tiene su trabajo, y el sindicato como bases auténticas de organización. Todo hombre tiene derecho al trabajo, que le asegura el sustento y la dignidad humana. La relación de trabajo y dignidad también está en estos postulados. La riqueza tiene como primer destino mejorar las condiciones de vida de todos, y el sindicato aúna a todos los implicados en la producción, trabajadores y patronos. Es una idea sindical donde tanto el que tiene la empresa como todos los que forman parte de la misma, del primero al último, están en la misma línea y forman el mismo entramado. En cuanto al individuo, debe estar guiado por la autoridad, la jerarquía y el orden, en una idea de organización militarista del Estado, que hemos ya mencionado. En lo espiritual, aquí hay una pequeña diferencia con respecto al fascismo italiano o al nacionalsocialismo. Se basa en la afirmación de la religión católica por la asunción de la misma con el pasado imperial español. Evidentemente, como todo nacionalismo, está muy apoyado en las épocas de mayor gloria del pasado, ¿no? Realzando el imperio desde el inicio de la unión de los reinos peninsulares con los reyes católicos y pasando, por supuesto, por los Austrias, que se considera la época de mayor esplendor de la nación. Pero, en cualquier caso, según ellos, el Estado debe alejarse de asumir funciones religiosas que le corresponden a la Iglesia y se acepta la libertad de culto. Se emplea un lenguaje épico medieval con términos como cruzada, España grande, libre, justa, genuina. Se admite la violencia como lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique y como herramienta de defensa de la razón, de la justicia y de la patria, ¿no? Como ven, es todo repetir un poco más de lo mismo. A partir de enero del 34, las bajas en las filas falangistas son muy acusadas. Varios asesinados o fallecidos en incidentes con milicias, sobre todo con milicias socialistas, porque estas son las más numerosas. Los entierros se convierten en actos de adhesión plena. Las cifras de muertos alcanzan un número tal que se llega a llamar a Falange como la funeraria española, porque eran inferiores en número y en la mayoría de los enfrentamientos se llevaban la peor parte.
Sigue siendo una organización casi insignificante en cuanto a seguidores y la inmensa mayoría de ellos son jóvenes que apenas llegan a los 20 años. El fascismo en España era escaso y encima estaba dividido, así que eso va a motivar que se busque la unión con las juntas de ofensiva nacional sindicalista de Ramiro Ledesma y de Onésimo Redondo, pero cuyo líder en Madrid era el más importante, que era Ramiro Ledesma. Estos traen el lema de España una grande y libre. Muchas de las cosas del falangismo vienen en realidad del jonsismo. Los jonsistas de alma revolucionaria veían en José Antonio a un señorito aristócrata, repeinado, en su despacho de abogados elitista, y por tanto no lo consideraban igual que el resto de los miembros de esta agrupación política, ¿no? El más prestigioso entre las filas de la Jons era Ernesto Jiménez Caballero, que aunque no lideraba la formación, sí que era el alma intelectual de la misma, y puede considerarse como uno de los teóricos del fascismo en España, ya lo he dicho antes, porque sus escritos son los que desarrollan un tanto más la doctrina posible, ¿no? Es más que apenas unos cuantos párrafos como acabarían siendo las bases, por ejemplo, de la unión de Falange y de las Jons. Ramiro Ledesma, el líder jonsista, era reticente a que el mando lo tomara José Antonio Primo de Rivera, habida cuenta que su grupo político era anterior a la Falange, viene ya del inicio de los años 30, y su trayectoria personal más antigua que la del hijo del dictador. Al final, la intervención de Jiménez Caballero es fundamental para que se produzca la fusión y que se estipule un triunvirato, limando un poco de esa forma el que ninguno se impusiera sobre otro, con Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda. Finalmente, el 13 de febrero de 1934, se firma el documento entre Ramiro Ledesma y José Antonio Primo de Rivera, con 7 bases aprobadas que voy a leer porque creo que son importantes. Es un documento muy breve, apenas cabe en un folio, y que dice que la creación del movimiento político Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista la fundan ambas organizaciones reunidas, que es imprescindible que el movimiento insista en forjarse una personalidad política que no se preste a confusiones con los grupos derechistas. Van a insistir constantemente en que no tienen nada que ver con la derecha. La tercera, encajar las jerarquías de ambas organizaciones y recusación en los mandos del nuevo movimiento de los camaradas mayores de 45 años. Si tenías más de 45 años no podías ser un mando de Falange Española de las Jons, porque querían potenciar esa juventud dentro de sus filas. Afirmación nacional sindicalista en un sentido de acción directa revolucionaria. La acción directa, lógicamente, tiene como justificación la violencia. El nuevo movimiento ha de ser organizado de modo preferente por los actuales jerarcas jonsistas en Galicia, Valladolid y Bilbao, y de acuerdo inmediato con las actuales organizaciones de Falange Española en Barcelona, Valencia, Granada, Badajoz y sus zonas. Esta quinta está más focalizada en quién debían ser los jefes regionales o quiénes debían ser los jefes regionales a resultas de la fusión de ambas organizaciones. Donde era más fuerte una organización, el jefe era de esa, y donde era menos fuerte, evidentemente, se subordinaba a la anterior. Emblema del nuevo movimiento, que iba a ser las flechas y el yugo jonsista, que son el yugo y las flechas de la unión de Isabel la Católica y Fernando el Católico, y la bandera actual de las Jons, la roja y negra, que en realidad estaba inspirada en el anarquismo, en esa lucha anarquista, y entre los anarquistas siempre trataron de captar adeptos para el falangismo. La séptima y última era la elaboración de un programa concreto nacional sindicalista donde aparezcan defendidas y justificadas las bases fundamentales del nuevo movimiento. ¿Y cuáles eran esas bases? Unidad, acción directa, antimarxismo, una línea económica revolucionaria que asegure la redención de la población obrera, campesina y de pequeños industriales. Fíjense en estas palabras, en esta reivindicación de la redención de obreros, campesinos y pequeños industriales, en esa conciencia social que se alejaba
de los postulados más conservadores. La Falange aún no tenía himno y al principio se cantan unas estrofas que les voy a leer también, no voy a cantar porque no quiero hacerles pasar por tan dramático trance, pero que dice así: ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva Falange de Razón! ¡Fuera, fuera, fuera el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Que no queremos leyes idiotas! ¡Que no nos dejan gobernar! ¡Lo que queremos e implantaremos el Estado sindical! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva Falange de Razón! ¡Fuera, fuera, fuera capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! Con las escuadras de José Antonio, la que tienen que triunfar, y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical. En estas primeras canciones vemos cómo la palabra revolución es constante en todo lo que se escribe, incluso en todo lo que se canta, que tiene que ver con la nueva organización. El triunvirato, como casi todos los triunviratos, empezó a tener problemas de liderazgo desde el primer momento. José Antonio Primo de Rivera tenía una ventaja fundamental sobre sus dos compañeros. Era conocido por ser hijo del dictador, era un enlace con los monárquicos que, aunque eran repudiados por los nacionalsindicalistas, constituían la primera y principal fuente de financiación del minoritario movimiento falangista. Evidentemente necesitaban dinero para poder sobrevivir. Al mismo tiempo, nuestro personaje gozaba de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado, tenía esa posibilidad de difundir su doctrina desde el Parlamento, lo que era recogido por toda la prensa nacional. Cualquiera de los tres miembros del triunvirato rechazaba de plano cualquier unión con los alfonsinos de Renovación Española. Algunos jóvenes miembros de Falange, que pertenecían también a Renovación Española, porque al principio hay una unión práctica, digamos, donde los monárquicos ven en Falange la posibilidad de poder actuar de forma violenta para conseguir al final sus postulados. Muchos de estos jóvenes de los que estamos hablando eran militares. Tratan de tomar las riendas del movimiento con un intento de asalto a la dirección por parte del piloto del ejército José Antonio Ansaldo, quien había participado en el asesinato de la socialista Juanita Rico, que a su vez había producido como represalia por la muerte en manos de comunistas del falangista José Cuéllar. Juanita Rico fue elegida prácticamente al azar, sin un plan previsto, ¿no? Todas estas cosas no gustaban a José Antonio ni a ninguno de los tres del triunvirato, y aunque durante algún tiempo José Antonio Ansaldo se hizo con las riendas de la falange militante, porque era el jefe de milicias del partido, Primo de Rivera lo acaba expulsando, y para compensar ese hecho llega a un acuerdo con Antonio Goicoechea, con el líder de Renovación Española, en el que da prioridad a la labor sindical de la agrupación política y a la lucha violenta contra las milicias obreras a cambio de una aportación mensual. De esa forma tenían, digamos, un grupo militarista que se enfrentaba violentamente a otro grupo militarista que componían las milicias obreras, las milicias de los partidos socialistas, comunistas, etcétera, y bueno, pues presentaban batalla en las calles, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Llegó a visitar Alemania para comprobar el estado de organización del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y lo que estaba haciendo allí. Incluso tiene una breve entrevista con Adolf Hitler que no le gusta demasiado. A José Antonio la figura de Hitler no le producía ningún tipo de... al contrario de lo que sucedía con Mussolini, con Hitler nunca hubo esa admiración personal que tuvo con el líder italiano. ¿Por qué los monárquicos apoyan a José Antonio Primo de Rivera? El fascismo en España era todavía muy minoritario y para los monárquicos la figura de José Antonio era una forma de poder controlar, o ellos pensaban que sería una forma de poder controlar a esos jóvenes fascistas antes de que el movimiento se le fuera de las manos, ¿no?
Claro, la diferencia entre José Antonio Primo de Rivera y Mussolini y Hitler es que José Antonio era un aristócrata, era marqués, venía de una familia terrateniente, de una familia militar tradicional, era el tercer marqués de Estella, mientras que Hitler y Mussolini venían del pueblo llano, eran antiguos veteranos de la Primera Guerra Mundial, en la que ninguno de los dos había llegado a ni siquiera a ser sargento, ¿no? Los dos habían sido cabos durante la Gran Guerra. Al final, esa asociación entre Goicoechea y José Antonio permitía a la organización falangista disponer de 10.000 pesetas mensuales, que eran la base fundamental de su financiación. El primer Congreso Nacional de Falange tiene lugar el 4 de octubre de 1934, justo cuando hay un cambio en el gobierno ordenado por Alcalá Zamora que permite la entrada de 3 ministros de la CEDA, y esto va a llevar o derivar en la sublevación de la Alianza Obrera en toda España, que acabaría triunfando de forma limitada en Asturias, León y Palencia, en lo que la historiografía ha denominado la Revolución de Asturias. Allí, en ese congreso, se elige como jefe nacional a José Antonio Primo de Rivera, contra la postura de Ledesma, que era la de mantener el triunvirato. No era lógico, de todas formas, que una estructura jerarquizada, militarizada, tuviera un triple liderazgo en lugar de tener un jefe único, ¿no? De ese congreso se establece un partido jerarquizado con alma de milicia política. Ledesma y los jonsistas, mucho más revolucionarios que los que habían sido partidarios de José Antonio de inicio, donde había, como hemos visto, varios monárquicos, iban a pasar a un segundo plano, por lo que en enero de 1935 intentan refundar las Jons, y Primo de Rivera, enterado de esta maniobra, los va a expulsar antes de que se produzca el abandono. Aún así, consigue que los castellanos de Onésimo Redondo, que también eran jonsistas, permanezcan junto a José Antonio Primo de Rivera. A principios de 1935 aún eran muy pocos y, como ven ustedes, con muchos problemas internos, divisiones, recelos, etc., ¿no? Es en este momento cuando se designa como uniforme de la Falange la camisa azul con el cuello de forma legionaria, remangada por encima del codo y sobre la cabeza la intemperie, que era más o menos decir que sin gorras o boinas. Los primeros jonsistas llevaban normalmente una boina, y de aquí ya se establece como uniformidad la camisa azul de los obreros mecánicos, remangada por encima del codo. Este punto creo que es importante porque siempre asociamos camisa azul a Falange Española, y de esa manera trataban de evitar la imitación de los camisas negras italianos o de los camisas pardas del partido nazi. Su discurso se fue haciendo más anticapitalista al mismo tiempo que antimarxista. Preconizaba la nacionalización de la banca y de los servicios públicos, todo del Estado, nada de privatización, ni siquiera la banca podía ser una banca privada. Toda la riqueza, por tanto, del país la tenía el Estado en sus arcas. Esto no difiere tanto, al final, de la dictadura del proletariado. La representación política se basaba en la democracia orgánica. Esta denominación de democracia orgánica se manifestaba a través de las unidades naturales, la familia, el municipio y la corporación. Ya hemos hablado de ello, e incluso el propio Franco, cuando desde Burgos, en plena guerra civil, habla de cómo sería el Estado totalitario, menciona estas características, ¿no? A comienzos de 1936, la organización contaba con unos 10.000 afiliados y se habían quedado sin posibles aliados para acudir a las elecciones que tendrían lugar en febrero. El 7º Congreso de la Comintern, de la Tercera Internacional, tuvo lugar en Moscú en verano de 1935. Perdonen que insista, pero hay también un episodio sobre este suceso. Esto va a suponer un cambio de estrategia para los partidos comunistas, donde se prioriza la lucha antifascista a la lucha contra la burguesía. De esta manera se autorizaba a los partidos comunistas de todos los países occidentales a unirse en frentes populares con la izquierda burguesa, que hasta ese momento había sido repudiada por el comunismo, para derrotar en las urnas a los fascismos en las democracias liberales y evitar lo que había sucedido en Alemania.
la dictadura del proletariado debía esperar a una segunda etapa. O sea, que se prioriza ganar las elecciones, llegar al gobierno participando, por supuesto, para poder ganar, precisaban unirse con socialistas y con todas las fuerzas de izquierda, fuerzas también burguesas de izquierdas, que son los republicanos de izquierdas en España, representados por Izquierda Republicana y por Unión Republicana, y de esa manera surgen los frentes populares. Y a partir de aquí el planteamiento de conquista del poder por parte de Falange se basa en una intervención militar para evitar de esa forma la revolución marxista. Primo de Rivera había conocido al general Francisco Franco en febrero de 1931, siendo este director de la Academia General Militar y el gran amigo de universidad de José Antonio, recuerden ustedes a Serrano Suñer, hablamos de él en el primer episodio, se casaba con Cita, que era la hermana pequeña de Carmen Polo. José Antonio fue testigo del novio y Franco testigo de la novia, y allí vamos a decir que se conocen por primera vez apenas un año después de la muerte del general Primo de Rivera, al que Franco tenía en gran estima, por esa creación conjunta de la Academia General Militar, en la que Franco fue director y que cerró hazaña precisamente en 1931. En diciembre de 1935, Franco era el jefe del Estado Mayor Central, y una maniobra política de Alcalá Zamora, tras los dos escándalos de corrupción que acabaron con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, el escándalo del Extrapelo y después el escándalo del caso Nombela, ambos también tienen capítulos en la serie hacia la Guerra Civil, hizo que la CEDA abandonara el gobierno y que Gil Robles, ministro de la Guerra y principal valedor del general Franco, abandonara el ministerio. Unos días después, el 27 de diciembre de 1935, Primo de Rivera envió a su lugarteniente y amigo, Raimundo Fernández Cuesta, para que en Toledo le presentara al coronel Moscardó. Moscardó era en esos momentos el director de la Academia de Infantería, que estaba ubicada en el Alcázar de Toledo. Pues en esa propuesta que le llevaba Raimundo Fernández Cuesta se decía que varios cientos de falangistas se podían unir a los cadetes de la Academia para iniciar un golpe de Estado. Estas propuestas de José Antonio Primo de Rivera también nos dan una clara idea de cómo pretendían conquistar el poder, que era precisamente con el apoyo de los militares. Moscardó, un poco asustado por este tema, lo consulta inmediatamente con el jefe del Estado Mayor Central, que seguía siendo el general Franco, porque hasta después de la victoria del Frente Popular no va a ser destituido, y Franco renegaba por completo de iniciativas de civiles que intentaban implicar a oficiales de prestigio en aventuras rocambolescas. No le gustó nada estas ideas. En ese momento él está situado todavía como jefe del Estado Mayor Central y en una posición en la cúpula militar que no le llamaba a aventurarse contra nada. Se vuelven a encontrar en febrero de 1936, justo antes de las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular. Esta vez fue en la casa de Serrano Suñer, donde van a coincidir. Allí José Antonio volvió a hablar de la necesidad de una intervención militar para crear un gobierno nacional que atajase la revolución que estaba por venir. José Antonio, desde la posibilidad de la victoria del Frente Popular, ya está constantemente hablando de que España va a ser presa de una revolución comunista, y trata de que se unan en esa idea los militares, que son los que tienen la capacidad real de poder dar un golpe de Estado como el que había dado su padre el 13 de septiembre de 1923. Franco en ese momento no quiere ni oír hablar de estas cosas, y según Serrano Suñer, José Antonio manifestó su desilusión con los militares actuales y dijo que su padre era una persona con humanidad y nobleza, pero que estos jóvenes generales no tenían nada parecido. El 16 de febrero se produce el triunfo del Frente Popular, con un empate técnico en cuanto a votos, pero con una gran ventaja en número de escaños debido al sistema electoral que premiaba desproporcionalmente a la lista más votada en cada circunscripción, y por tanto las derechas acuden con uniones puntuales y el Frente Popular, que estaba unido en toda la península, en todas las circunscripciones, pues consiguen una mayoría absoluta, que luego además fue engordada en los días sucesivos con maniobras de revisión de actas, ¿no? Esto lo dice el propio Niceto Alcalá Zamora, pero tampoco niega que de primeras, con los primeros resultados, sin que hubiera sospecha de fraude en esos,
el Frente Popular ya había conseguido una mayoría absoluta. José Antonio se había presentado a las elecciones con la Falange en solitario, no quisieron asociarse a formación política alguna y sufren una considerable derrota, ya que en Madrid, por ejemplo, apenas superaron los 7.000 sufragios, lo que nos da una idea de lo minoritario que es en esos momentos Falange Española. La victoria del Frente Popular trajo también el crecimiento exponencial de la Falange. Miles de jóvenes de toda España, a partir de que se inundan las calles por las milicias socialistas, comunistas, etc., muchos, sobre todo procedentes de las juventudes de la CEDA, que piensan que su partido no está dando una respuesta a todo lo que está sucediendo, se van a afiliar a las filas de Falange, y no solamente los de la CEDA, también del Partido Agrario, de los alfonsinos, de las agrupaciones católicas. El número de afiliados trae también un considerable aumento de la violencia contra las milicias obreras, que fue una especie de guerra civil callejera y que nos ofrece también un prólogo a esa violencia brutal que va a tener lugar en la guerra civil en ambos bandos. Fruto de toda esta violencia, el 11 de marzo de 1936 tiene lugar un intento de atentado contra el conocido jurista del Partido Socialista, contra Jiménez de Asúa, que había defendido a Francisco Largo Caballero en el juicio en el que éste sale absuelto en 1935, y el juez procesa a un detenido falangista por esos hechos y es asesinado 48 horas después. Esto lleva al gobierno a ilegalizar inmediatamente a Falange Española y de la Jons y a detener de forma masiva a sus líderes. Cientos de falangistas entran en la cárcel. Las circunscripciones que no habían alcanzado el 40% de sufragios en la lista más votada debían repetir las elecciones, y en Cuenca la comisión de actas había dado como nula la elección, por lo que se repiten en mayo de 1936. Entonces Primo de Rivera, que estaba en la cárcel, va a pedir formar parte de la representación monárquica y de ese modo poder conseguir la inmunidad parlamentaria que le permitiera salir de la cárcel. Pero la Junta Electoral determina que solo se podían presentar quienes lo habían hecho en la lista original, y ni él ni el propio Franco, que ya había sido destinado a Canarias, había sido cesado inmediatamente nada más ganar el Frente Popular como jefe del Estado Mayor Central, destinado como comandante general de las Islas Canarias, e intenta también a través de la CEDA conseguir, y a través de Gil Robles, de su líder, con el que tenía una gran amistad, para poder acceder al Parlamento, pero tampoco es admitido para poderse presentar a esas elecciones. La Falange sigue creciendo muy deprisa, cada vez más, a pesar de que sus principales líderes se encuentran en prisión. Esto sirve también de victimización. La victimización normalmente suele funcionar. Se suceden reyertas y asesinatos entre milicias socialistas, comunistas, falangistas, en un conflicto bélico callejero entre jóvenes por la única razón de las motivaciones políticas, ¿no? Algo que después, durante la Guerra Civil, se va incrementando hasta límites realmente grotescos. José Antonio había sido desplazado a Alicante porque, evidentemente, desde prisión pensaban que seguía dirigiendo la Falange en la prisión madrileña. Por tanto, a partir de ese momento se tienen que desplazar a Alicante todos aquellos que precisan de entrevistarse con él y con todo lo relacionado con la organización del partido. Allí lo va a visitar Fernando Primo de Rivera, que había asumido la dirección de la Falange porque todos los demás líderes estaban en prisión. Julio Ruiz de Alda estaba en la cárcel Modelo de Madrid, José Antonio detenido en Alicante junto a su hermano Miguel Primo de Rivera, y Fernando, que era capitán de caballería, militar en activo, era el que había asumido el liderazgo, al menos para los contactos con los militares que se estaban teniendo desde la victoria del Frente Popular. José Antonio, desde la cárcel, escribe una carta dirigida a los militares el 4 de mayo de 1936, en la que llama al ejército como salvaguarda de lo permanente. Entre los jóvenes oficiales, como entre los jóvenes de derechas, el falangismo estaba calando hondo, pero entre el generalato no había simpatías hacia esos jóvenes revolucionarios. Tengan en cuenta que un general normalmente estamos hablando de pasado, por supuesto, de historia, una posición muy privilegiada, como para que un grupo de los que podía considerar un señor de 50 o 60 años, un grupo de niñatos, iba a marcarle cuál era la acción que debía tomar, ¿no? No existía una mentalidad fascista entre los que habían ostentado las mayores responsabilidades dentro del ejército: Franco, Godet, Fanjul,
Espinosa de los Monteros, etc. Ellos tenían más una mentalidad de orden, de mantenimiento del orden público en la calle y de evitar, lógicamente, que los partidos obreros, las organizaciones obreras, tomaran el poder por la fuerza. Alude en esa carta a los militares, que escribe, como hemos dicho, el 4 de mayo, que España se enfrenta a su desaparición y que ante eso no hay neutralidad posible. Parafrasea a Spengler, que era un filósofo alemán nada sospechoso de ser nazi, era más bien un filósofo muy conservador, que había escrito que siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Vuelve a hablar de la justicia social, de saciar el hambre de los españoles que lo estaban pasando mal, de la injusticia del capitalismo, de los sacrificios que debían hacer los que tenían posiciones acomodadas en esa nueva España que pretendía crear. Habla también del Frente Popular como un plan trazado desde fuera. Llama semiseñoritos a las milicias socialistas, de las que dice que se permite sus desfiles marciales. Las alusiones al peligro comunista son abundantes hasta el punto de afirmar que desde Moscú se pretendía disgregar a España en repúblicas soviéticas independientes. Bueno, toda esta idea de José Antonio que se repite, como ven, una vez más contra la Cominter, la Tercera Internacional, etcétera, etcétera. En junio es trasladado a la prisión de Alicante desde Madrid. Los falangistas no paran su acción, como no lo hacen las milicias obreras, sienten especial predilección por la CNT, para ello planean un atentado en Oviedo contra Largo Caballero, ya que los anarquistas se habían sentido agraviados por los sucesos de octubre y en los cálculos de Juan González Posada, jefe de milicias desde Gijón, decía que se habrían conseguido 3.000 filiaciones desde los mineros anarquistas si se llevaba a cabo ese atentado contra Largo Caballero, al que José Antonio se va a negar rotundamente. En cualquier caso, entre las filas falangistas, sobre todo en la Central Obrera Nacional Sindicalista, que era uno de los órganos del partido, se encontraban antiguos comunistas como Manuel Mateo o el capitán de artillería retirado Pérez Solís, que había pasado por las filas del Partido Socialista, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de España y terminó en el sitio de Oviedo mandando una compañía de falangistas. A Alicante se muda a un hotel cercano su tía María, que era prácticamente la que había criado a los 6 chiquillos, era la hermana del dictador. También lo hace su hermana Carmen y Margot Larios. Margot era la esposa de Miguel Primo de Rivera y al final va a acabar también en prisión una vez empieza la guerra civil. El 24 de junio José Antonio escribe una carta a todas las jefaturas territoriales y provinciales en las que habla de maquinaciones y confusos movimientos subversivos en algunas provincias españolas iniciadas por militares. Ojo, estamos hablando del 24 de junio, apenas 3 semanas antes del golpe de Estado. Dice que la formación política de los militares suele estar llena de la más noble ingenuidad y que esto les coloca en un estado de indefensión dialéctica contra charlatanes y trepadores de los partidos políticos. Falange no puede situarse en ninguna aventura en la que se convierta en comparsa de un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista, al alborear la inmensa tarea de reconstrucción patria bosquejada en nuestros 27 puntos, sino a restaurar una mediocridad burguesa, conservadora, orlada para mayor escarnio, con el acompañamiento de nuestras camisas azules. Como ven, ese lenguaje barroco, épico, poético, si me apuran ustedes, es muy recurrente en los escritos e incluso en las cartas de José Antonio Primo de Rivera, que aquí está advirtiendo de que Falange no debe ser utilizada por estos militares que iban a defender a los grupos conservadores, sino que solamente si iba hacia el totalitarismo basado en el nacionalsindicalismo que ellos promulgaban. Ordena, por tanto, a todo jefe de cualquier jerarquía de Falange que responda que no puede tomar parte en nada ni permitir que sus camaradas lo tomen, sin orden expresa del mando central. El 29 de junio escribe a la primera línea en Madrid para advertirles que no caigan en más tentación que adiestrarse para una misión no lejana y decisiva. Luego empieza a darnos pistas de que hay una asociación con el movimiento que se va a producir, con el golpe de Estado que se va a producir unas semanas más tarde. El 13 de julio es el asesinato de José Calvo Sotelo y escribe una carta sentida a la familia del líder monárquico porque, a pesar de sus diferencias, lógicamente
el asesinato le impacta sobremanera. Desde ese día y hasta el 18 de julio, los falangistas se preparan para participar y apoyar la declaración del estado de guerra en las divisiones orgánicas que conforman la estructura regional militar de España. Los generales que están implicados, de todas formas, tienen ideas del gobierno futuro muy distintas. Desde un parlamentarismo republicano, una vez se hayan calmado los ánimos, como pedía Emilio Mola, a restaurar la monarquía, como Alfredo Quindelán, mantener una república donde desaparecieran los partidos obreros o donde desapareciera ese estado de semirrevolución como Cabanellas o el propio Gonzalo Queipo de Llano, hasta pues líderes más asociados con Falange, donde podemos encontrar al teniente coronel Yagüe, que es el único falangista que me viene a la cabeza así de repente, pero que evidentemente no formaba parte de esa cúpula que se iba a sublevar el 18 de julio. El 17 de julio escribe: «Nuestro triunfo no será el de un grupo reaccionario ni presentará para el pueblo la pérdida de ninguna ventaja. Al contrario, nuestra obra será una obra nacional que sabrá elevar las condiciones de vida del pueblo, verdaderamente espantosas en algunas regiones, y le hará participar en el orgullo de un gran destino recobrado. Trabajadores, labradores, intelectuales, soldados, marinos, guardianes de nuestra patria, sacudid la resignación ante el cuadro de su hundimiento y venid con nosotros por una España grande y libre, que Dios nos ayude, arriba España». Esto lo escribe el día 17 de julio de 1936, luego está muy claro que ya es conocedor de lo que está sucediendo en el Protectorado, en Ceuta y en Melilla, donde se producen los primeros, donde se adelanta un día el golpe de Estado, y llama a sus filas a que se incorporen a este movimiento que está teniendo lugar en toda España. En agosto se produce la matanza de la cárcel Modelo en Madrid, donde son asesinados Ruiz de Alda, el binomio inseparable de José Antonio Primo de Rivera, su hermano Fernando, el capitán de caballería, que también estaba detenido allí en la cárcel Modelo, además de el general Capaz, políticos como el líder del Partido Agrario, Martínez de Velasco, el antiguo compañero de Azaña en el Partido Reformista, Melquíades Álvarez, que también había sido presidente del Parlamento, presidente de las Cortes, también el líder del Partido Nacionalista Español, Almiñana, además de otros tantos. Tras el inicio de la guerra, en que las columnas que avanzaban desde el sur llegan a Madrid con bastante celeridad, se produce una defensa en la capital que, contra todo pronóstico, frena a las tropas en la zona de la ciudad universitaria. Hasta ese momento, los líderes falangistas eran monedas de cambio con prisioneros de otro bando, porque, como ven, pues seguían en la cárcel, ¿no? Y los que no habían estado en la cárcel, Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, encuentran la muerte en los primeros días de la guerra, en combate o en situaciones en las que pues van con un vehículo, no se dan cuenta, el frente todavía no está bien definido, se pasan sin darse cuenta a la zona enemiga y allí mueren. Pues así van perdiendo la vida prácticamente todos los líderes iniciales. Los que están en la cárcel, lógicamente, podían ser utilizados como monedas de cambio con prisioneros de otro bando, pero cuando se detiene a las tropas que vienen desde el sur en la ciudad universitaria y la República empieza a pensar en la posibilidad de una victoria militar, porque se dan cuenta de que se puede derrotar a los sublevados, cambia la fisonomía y cambian también las expectativas con respecto a los que están encarcelados, y a partir de ese momento se decide el juicio contra José Antonio Primo de Rivera. El 24 de octubre se publica en el News Chronicle de Londres una entrevista a José Antonio Primo de Rivera realizada en la cárcel, que probablemente son sus últimas palabras que salen a la luz pública, ¿no? El periodista Jay Allen pregunta al preso qué pensaría si le dijesen que el movimiento del general Franco se ha salido de su cauce, cualquiera que fuese este, y que de ahora en adelante simplemente la vieja España lucha por pérdidos privilegios. Yo no sé nada, contesta José Antonio, pero no creo que sea verdad, y si lo es un error. Y si le dijese que sus muchachos están luchando al servicio de los terratenientes, vuelve a preguntar el periodista, le diría a usted que no. Yo dije que si las derechas, después de octubre de 1934, se mantenían en su política negativa de represión, Azaña volvería al poder. No podrán sujetar a España si solo hacen esto. Yo defendía algo distinto, algo positivo,
el programa del nacionalsindicalismo, la reforma agraria y todo lo nuestro. Yo sé que si este movimiento gana y resulta que no es nada más que reaccionario, entonces me retiraré de la Falange y yo volveré a esta o a otra prisión dentro de muy pocos meses. Esta era la forma que tenía José Antonio Primo de Rivera de entender lo que era Falange Española. La vista oral del juicio contra José Antonio y Miguel, y la mujer de este, Margot, se inicia el 16 de noviembre y el propio José Antonio lleva a cabo la defensa. Pide una toga para ejercer como letrado, pero se le iba a negar. El tribunal es un tribunal popular con jurado y basado en el Código de Justicia Militar. Primo de Rivera niega cualquier culpabilidad de ninguno de los tres y solo admite una posible responsabilidad de él mismo por delito de conspiración en grado de frustración. José Antonio fue condenado a muerte y su hermano a 30 años de prisión. En el patio de la cárcel de Alicante se lleva a cabo la ejecución que acabó con la vida del líder falangista el 20 de noviembre de 1936, el mismo día que fallecía en el frente de Madrid Buenaventura Durruti, líder anarquista y hermano de otro falangista que había seguido los postulados de José Antonio Primo de Rivera y que precisamente por defender las ideas de Primo de Rivera se negó a la unificación y fue fusilado en 1937. Durante 2 años los sublevados no mencionaron la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Contribuyeron de esa forma a crear una mitificación del ausente. Se ordenó el traslado del cuerpo en abril de 1939 y lo hicieron a pie desde Alicante hasta El Escorial, llevado el féretro a hombros por jóvenes falangistas que iban haciendo relevos a lo largo de 10 días hasta que alcanzaron la localidad madrileña. Franco recibió el cuerpo de Primo de Rivera, junto al cual colocaron flores que habían enviado Benito Mussolini y Adolf Hitler. En 1959, y tras solicitar permiso a la familia, los restos fueron enviados al recientemente construido Valle de los Caídos, donde reposaron hasta hace unas semanas, como todos ustedes saben, pero eso ya no es historia, es rabiosa actualidad. Y aquí terminamos la biografía de un hombre mitificado hasta lo indecible por el régimen del general Franco, que nunca, estoy hablando ahora del general Franco, llevó a cabo los 27 puntos de la Falange Española, ni muchísimo menos, y que en 1937 unió en un partido único a falangistas y carlistas, que llevó a varios camisas azules al paredón, entre ellos al propio hermano de Durruti, por no querer aceptar una fusión tan forzada, por no querer aceptar la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Aquella intemperie que se supone debían llevar los falangistas en la cabeza fue sustituida por la boina roja de los carlistas. Y poco más. Saquen ustedes sus propias conclusiones de un personaje con ideas de los años 30, de hace más de 90 años, que lógicamente pues no encajan con las ideologías que hoy se mueven dentro de las democracias liberales que consiguieron sobrevivir al comunismo y al fascismo. Y muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.